0,021 del ácido, lo pasaron como si estaría en 100, lo pasaron a 1000 y da 0,21. Pero en realidad, yo lo que quiero que entiendan, que esto, como es una relación, da lo mismo, pero deja de ser molar. Son concentraciones. ¿Por qué deja de ser? Y porque en realidad acá están tomando como si estos 10 mililitros no hubieran influido en el volumen, y estos siguen siendo 100 mililitros. ¿Me entienden lo que digo, no? Sí, se entiende, se entiende. Bien. ¿A qué voy? Lo pueden hacer así como se hizo acá, o lo pueden hacer como yo dije. Como yo dije que tienen que hacer una regla de 3, es decir, si en 110 mililitros tengo 0,021 21 mol, en 1000 mililitros voy a tener X moles, que les da 0,019 en realidad la concentración de ácido, y la concentración de sal les va a dar 0,026. Esa relación, ese cociente, si hacen toda la fórmula, les va a dar exactamente lo mismo. Yo quería aclarar esto porque alguien me preguntó por privado, y no son concentraciones molares estas. ¿Por qué? Y porque se le sumó 10 centímetros cúbicos más de solución. Por lo tanto pasó a ser 110, no quedó en 100. Bien, ¿se entendió? Quería explicar eso nada más. Si lo hacen tal cual está acá, les va a dar igual y está bien. Yo quería que sepan que conceptualmente dejó de ser concentración molar. Y lo que les quería explicar también, a ver, voy a dejar de compartir esto, es una valoración, una titulación. Eso los que estuvieron en el teórico de la semana pasada se dio. A ver, ¿lo tienen en algún lado? Acá la tengo. Una reacción de neutralización. ¿Se entiende qué es una reacción de neutralización? ¿Qué dice la palabra neutralización? Y que queda neutro, como en cero. Exactamente. Bien. Vamos a ver acá que tienen esto, creo que lo tenían los ejercicios resueltos, en la teoría también tenían. Dice, la titulación, valoración ácido-base es un método de análisis químico que permite determinar la concentración de una disolución ácida o básica desconocida mediante una neutralización controlada. Es decir, ustedes pueden tener, por ejemplo, una solución de un ácido, pero no saben qué concentración tiene. Entonces, para poder hallar esa concentración, se puede hacer lo que se denomina titulación, en base a una base que ustedes conozcan la concentración. Dice, para realizar el procedimiento experimental se debe colocar en un matraz Erlenmeyer un volumen determinado de una disolución desconocida, es decir, disolución problema. Desde una bureta se deja caer gota a gota la disolución. Lo que se hace es lo siguiente. A ver, creo que estaba mejor explicado en la presentación. Sí, a ver, voy a compartir mejor la presentación. Dice, en una valoración ácido-base se coloca en un Erlenmeyer 50 mililitros de ácido, o sea, tienen que poner una concentración, el Erlenmeyer es el recipiente este, tienen que poner una concentración conocida, obviamente, una concentración exacta del ácido que ustedes quieran valorar. Valorar es hallar la concentración. Y se titula con una solución 0,100 normal de hidróxido de sodio. Eso sería la base que tenemos, conocemos la concentración para poder llegar a conocer la concentración del ácido. Se coloca en una bureta, la bureta es esto que está acá arriba, que tiene una medida, y se empieza a dejar gotear. La solución de ácido clorhídrico se le agrega un indicador, que son indicadores. Los indicadores te van a indicar, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de las ¿cómo se llaman? Los papelitos, que no me acuerdo cómo se llamaban? O, por ejemplo, un indicador es un soluto que se le agrega y nos indica si el pH está ácido o alcalino. Si es alcalino nos indica un color rosa, y si es ácido, blanco. Cuando llegamos a la neutralidad sería un pH 7, que da un color muy, muy pálido. Entonces, al agregarle este indicador, nosotros le empezamos a agregar gota a gota al ácido clorhídrico, y cuando lleguemos a la neutralidad va a ser cuando comienza a cambiar el color y que quede ese color muy pálido. Eso nos va a indicar que estamos en un pH 7. Cuando estemos en ese pH 7, yo lo que les voy a preguntar, ¿qué concentración qué cantidad de moles vamos a tener de cada uno del ácido y de la base? ¿Cómo, perdón, cómo fue la pregunta? Para que nosotros tenemos un pH neutro,
¿Qué concentración porque dije cantidad de moles, mejor dicho concentración de oxidrilos y de hidronios vamos a tener? Iguales. Iguales, exactamente. ¿Ah? Denme un segundito que se va el electricista, ya estoy. Chicos, ¿me escuchan? Sí, se Sí. escucha. Miren, esa ecuación que presentó Juan acá, dice volumen por concentración, en este caso normal, igual a volumen por concentración. ¿A qué le hace acordar? ¿Cuándo usaron esa fórmula otra vez, anterior? Volumen La por dilución, puede ser. concentración. Cuando hacían diluciones, es la misma. La única diferencia es que cuando ustedes utilizaban esa ecuación en los procesos de dilución, la concentración puede ser en cualquier unidad. En cambio, acá tiene que ser solamente concentración normal. Para hacer este cálculo, la concentración tanto del ácido como la base tiene que estar expresada en normalidad. ¿Se acuerdan qué era la normalidad? Los equivalentes en Los equivalentes mililitros, de un en ácido mililitros de solución. por litro de solución. ¿Y se acuerda cómo se definía equivalente del ácido, por ejemplo? Si yo tengo un mol de un ácido, ¿cuántos equivalentes tengo? Depende. Depende de lo. ¿De qué depende? Y si es base, No, yo tengo, por ejemplo, un ácido. Yo tengo un mol de un ácido. ácido. Ah, ¿Cuántos equivalentes tengo? Depende, si depende de algo, todo depende de algo. De los ¿De qué? hidrógenos. De la cantidad de hidrógeno que tiene ese ácido. claro. Entonces, yo tengo que dividir el equivalente, la masa equivalente, por ejemplo, del clorhídrico. La masa equivalente del clorhídrico es 36,5, ¿no es cierto? Entonces, yo para saber la masa molar es 36,5. Volví, Ricardo. Bueno, listo, por eso. Déjame que termino esto. ¿Pero La estás con masa- esta misma? ¿Te dejo esa diapositiva? Sí. La masa equivalente es la masa molar dividido el número de hidrógenos. Entonces, ¿cuál es la masa equivalente del ácido clorhídrico? 36,5. Perfecto. Vas a tener que hacer 36,5 dividido 1. Dividido Claro. 1. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, el ácido sulfúrico, la masa molar del ácido sulfúrico, ¿se acuerdan cuánto era? 98. 98 era. Sí, 98. Entonces, la masa equivalente, ¿qué sería igual? La masa molar dividido ¿cuánto? Dividido 2, puede ser. Dividido 2, porque tenía 2 hidrógenos. Por ejemplo, si fuera el ácido fosfórico que tiene 3 hidrógenos, la masa molar, ¿por la cuánto la tengo que dividir? Por 3. Es. Entonces, si 98 dividido 2, ¿cuánto me da? 49. 49. 49. O sea, que la masa equivalente, la masa molar del ácido sulfúrico es 98. ¿Y la masa equivalente? 49. 99. ¿Ven? Por ejemplo, el hidróxido de sodio, el peso fórmula es 40. ¿Está? Entonces, la masa equivalente, ¿cuánto sería? No escuché. El hidróxido de sodio, la masa molar es 40, si es la masa fórmula sería, porque no es masa molar. La masa fórmula es 40. ¿Y la masa equivalente? También 40. También. ¿Por qué? Porque tiene un solo hidrógeno. Solo ion hidróxido, por Claro. fórmula. En cambio, si yo tengo el hidróxido de calcio, que tiene 2 hidróxidos por fórmula, entonces la masa equivalente, la masa molar, ¿por cuánto la tengo que dividir para encontrar la masa equivalente? Por Por 2. Por 2. Entonces yo, por ejemplo, te digo, yo por ejemplo, tengo, por ejemplo, 80 gramos de ácido clorhídrico, de ácido sulfúrico, y quiero saber la molaridad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar lo equivalente. Entonces digo, si un equivalente de sulfúrico 49 gramos, tantos gramos de sulfúrico es equivalente. Eso lo refiero a litro y ahí tengo la normalidad.
que es la unidad de concentración que tengo que usar sí o sí para resolver esta fórmula. Listo, Juan. Sigue adelante. Acá estoy. Bien. No, creo que ya le explicaste la fórmula, o no llegaste acá, vos explicaste por qué era equivalente, más equivalente. Claro, porque digamos que esa fórmula era igual a la que usaban en dilución, con la diferencia en que en dilución pueden usar cualquier unidad de concentración y acá Claro, y acá tienen es que usar normalidad. solamente la concentración normal. Entonces Claro. le expliqué lo que era normalidad. Nuevo, repasamos. Claro, es normalidad pensando, a ver, voy para alguna de diapositiva para atrás, porque vos cuando a ver si es esta. Claro, porque los ácidos y las bases se neutralizan equivalente a equivalente, no mol a mol. Exactamente, porque un ácido, acá a ver si tenemos, quiero llegar a alguna fórmula. Por eso la concentración inicial de ácido, lo mismo cuando tiene que calcular el pH, lo mismo le decíamos. Usted tiene que calcular el pH y es distinto si tiene el ácido clorhídrico que el ácido sulfúrico. Por eso va la concentración inicial, porque cuando el ácido sulfúrico, ¿cuántos hidronios produce cada mol de ácido sulfúrico? 2 hidronios, porque tiene 2 hidrógenos. Entonces justamente en lo mismo el hidróxido de calcio, ¿cuántos oxidrilos libera cada mol de hidróxido de calcio? 2, y el hidróxido de sodio sería 1. Por eso en esta fórmula se usa normalidad. Bien, y yo lo que le decía es neutralidad. La neutralización. Ustedes hacen esta fórmula, ¿por qué? Porque de ambos lados de la fórmula van a tener la misma cantidad de equivalentes ácido y equivalentes básicos, equivalente base. Entonces lo que se hace acá, para seguir explicando, lo que se hace es, ustedes tienen un volumen indicado de ácido que el que quieren titular o valorar, entonces se le empiezan a agregar de gotas el hidróxido de sodio. Cuando se llega al equilibrio, a la neutralidad, que es cuando toma ese color pálido el indicador, en este caso la fenolftaleína, es que llegaron a tener la misma cantidad de equivalentes de ácido, equivalentes de base. Llegaron al pH 7. Bien, entonces, mediante esta fórmula, ustedes tenían el volumen del ácido, que es el conocido, en este caso se habían agregado 50 mililitros, la concentración del ácido, que es lo que no saben, y el volumen de la base es la que agregaron mediante la bureta. Mediante la bureta, ustedes, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, cayeron 15,9 mililitros del hidróxido de sodio, concentración conocida que era 0,1 normal. Entonces, cuando despejan la concentración del ácido, les da 0,32 normal. ¿Se entiende? Esto es una titulación que generalmente lo hacíamos, este práctico, cuando estábamos en la presidencialidad. Está bueno para verlo. Y después por ahí con el pHímetro, con el electrodo que teníamos nosotros, también comprobábamos y es correcto la concentración que calculábamos. Eso se llama valoración. Se hace con un patrón primario. No sé si eso lo habrán dado, Ricardo, lo de los patrones No sé, primarios. no me conecté. No sé, preguntar a los chicos deben saber. Chicos, ¿ustedes saben lo que es un patrón primario? Yo no. Desconozco. No, profe, yo tampoco. Patrón primario es una sustancia que tiene una alta estabilidad. No sé si querés explicarlo vos mejor de la teoría, Ricardo. O sea, es decir, nosotros siempre utilizamos FE como referencia. Por ejemplo, si tenemos, este caso es, conociendo la concentración del hidróxido de sodio, entonces calculamos la del ácido clorhídrico. O conociendo la del clorhídrico, tenemos la del hidróxido de sodio. Pero realmente se parte de algunas sustancias que tienen mucha estabilidad y se puede determinar el número de equivalentes que yo tengo en determinado volumen. Entonces, con eso, digamos, usando como eso de patrón, puedo obtener por titulación la concentración de otras sustancias desconocidas. ¿Por qué llamo valorar o titular? ¿Qué es titular? Por ejemplo, en este caso lo que le explicó Juan es titular o valorar el ácido clorhídrico frente, se dice, al hidróxido de sodio versus el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio era conocido, la concentración 0,1 molar. Y yo determino qué cosa en este ejercicio. ¿Qué determino? Cuando termino el ejercicio, ¿qué obtuve? La normalidad del ácido. Claro. A la normalidad de los ácidos o las bases se la llama el título. El título del ácido base. ¿Cuál es el título del hidróxido de sodio? 0,1 molar. ¿Cuál es el título del ácido clorhídrico? A la concentración se le dice título. Entonces, a esto se llama titular o también valorar. Valorar. Entonces, en este ejercicio yo tengo una solución que conozco su título, en este caso hidróxido de sodio,
y aquí yo obtengo con este procedimiento el título del ácido clorhídrico, la titulé. Entonces, como término de comparación, yo tengo que tener una cosa que estoy segura, porque imagínense que yo fallé y ese hidróxido de sodio, en lugar de 0,1 molar, 0,1 normal, era 0,3 normal, entonces a partir de eso me estoy titulando mal toda la sustancia que enfrento con hidróxido de sodio. Y esos errores en el título se pueden deber a distintas cosas. Por ejemplo, que no puedo pesar bien las sustancias, que las sustancias son higroscópicas, es decir, que se humedecen, entonces yo en realidad estoy pesando parte de sustancia, parte de agua, distintas cosas. Entonces, para evitar eso, se parte de soluciones que son muy estables, que son muy fáciles de pesar, que tienen una buena masa para pesar, etc. Entonces puedo determinar por pesado o por otros métodos su concentración, su título bien exacto. A esa sustancia se le llama patrón primario. Como por ejemplo puede ser una que muy utilizada y que lo usamos en la práctica nosotros, era el biftalato de potasio. Entonces, a esa solución yo la puedo obtener por pesada, puedo conocer su título exacto. A partir de ello, por valoración, entonces enfrento con otras sustancias y voy valorando todas las otras. A partir de una sustancia que obtuve por otro método, no por valoración, ácido base, sino por pesada. ¿Se entendió? Sí, sí. Bárbaro. Sí, se entendió. Perfecto. Esto era por ahí lo que nos había quedado. Habíamos explicado buffer la semana pasada. En buffer ¿hay alguna duda? ¿Quedó claro eso? ¿Quieren que veamos algo de buffer? ¿O pasamos a la última parte que sería hidrólisis? No sabe y no contesta. Yo El lo que, otorga. sí, yo lo que les explicaba, no sé si vos te llegaste a conectar, Ricardo, es que en los buffer, en la fórmula, cuando se agrega, por ejemplo, cuando le agregamos un ácido o una base, ese volumen modifica la cantidad, con lo cual, finalmente, en los ejemplos que hay acá, habla de concentración molar y por ahí una concentración aproximada. No sé si me entiende lo que te estoy diciendo, Ricardo. Por ejemplo, se le agregan... O sea, cuando el volumen de la sustancia agregada al buffer es importante, de acuerdo a la relación del volumen del buffer, altera el volumen final de la solución. Claro. Entonces eso va a afectar las concentraciones y por tanto el pH. Si yo, por ejemplo, a un buffer de 10 mililitros le agrego 2 mililitros de una sustancia, altero el volumen final. Ahora, si tengo 10 litros de buffer y le agrego 1 mililitro de sustancia, puedo considerar que el volumen final de la solución no se modifica, porque de 1000 a 1001 prácticamente no cambió nada. Claro, en este caso acá en los que había como ejemplo, eran volúmenes pequeños los que se le agregaban, que si bien la molaridad por ahí se hubiera modificado, si lo llamamos a molaridad, como es una relación, el denominador y el numerador, y nosotros le estamos restando a uno y sumando al otro, en el caso de ácido y agregamos un ácido, le sumamos al ácido y le restamos la sal, el pH final va a ser el mismo, porque son volúmenes muy poquitos lo que se agregó. Pero bueno, yo lo que conceptualmente, porque uno me lo había preguntado por mensaje, conceptualmente sí, cambia, la molaridad cambia. Si vos tenés, era 2 molar y vos tenés 100 mililitros, o sea, tenés 0,2 moles, y le agregás 50 mililitros de algo, ya no va a ser 2 molar nuevamente, o sea, se va a modificar y va a ser una pequeña variación. La concentración molar cambia, pero como es una relación, el cociente de la sal sobre el ácido, el pH final va a ser el mismo, a cambios pequeños. Bueno, faltaría pasar a hidrólisis, Ricardo. Hidrólisis. No sé si querés que te comparta algo, querés compartir Dale, vos. poné si tenés ahí ¿Tengo la presentación o tengo los ejercicios una resueltos? presentación para explicarle qué es primero. Perfecto. Este tema es más teórico, es decir, no, tiene parte práctica, pero en realidad nosotros acá en esta materia lo damos como más teórico que práctico. Tenemos algunos problemitas mínimos para fijar los contenidos. Hidrólisis, generalmente lo tomamos en los finales. Entonces, cuando le preguntamos qué es hidrólisis, ustedes generalmente, cuando viene a rendir el final de química, cursaron química orgánica. Pero los orgánicos le llaman hidrólisis a otra cosa.
Entonces, ¿saben lo que llaman los orgánicos? Por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, en una proteína, saben que una proteína es una cadena de aminoácidos, ¿no? Entonces, están unidos uno a otros, ¿no es cierto? La parte, el grupo amino de un ácido se une al grupo carboxílico del otro. Entonces, se forma una unión que se llama amida. Entonces, cuando yo rompo esa unión, introduzco los elementos del agua. Y lo químico orgánico dice que ahí se produce una hidrólisis. Entonces, ellos la definen como la ruptura de un enlace por introducción de los elementos del agua. Pero eso nosotros nos llamamos a eso. En química inorgánica se llama otra cosa hidrólisis. Entonces, para que se ubiquen qué es hidrólisis, y aparte no lo confundan con electrólisis. Lo que empezamos a ver ahora, que es lo que yo le decía en electrolítica, se llama electrólisis, que es otra cosa. Esto es hidrólisis. Entonces, hidrólisis bien clarito. Es un problema de las sales. Repito, la hidrólisis es un problema de las sales cuando las disuelvo en agua. Repito, es una hidrólisis de las sales cuando la disuelvo en agua. ¿Qué pasa cuando disuelvo una sal en agua? A ver, seguí la otra, porque este no lo conozco, este Power. Bueno, cuando yo disuelvo una sal en agua, entonces yo, por ejemplo, tengo una sal como cloruro de sodio. ¿La ven ahí? Señálale, Juan, el cloruro de sodio. Abajo, en la versión de abajo. Ahí. Yo tengo cloruro de sodio. Tengo anión cloruro y catión sodio. Entonces, yo cuando pongo el agua lo que hace es rodea al anión y al catión y lo separa en catión sodio y catión cloruro. Si yo le pongo un poco de sal al agua para poner los fideos adentro, entonces en realidad lo que voy a tener es nadando dentro de ese agua, cationes sodio, aniones cloruro, rodeado por moléculas de agua. ¿Estamos claros hasta acá? En toda sal pasa lo mismo. Toda sal soluble, por lo menos, pasa eso, ¿cierto? Pasa esta historia de que se separa el sodio por un lado y el cloruro por el otro. Entonces tengo esta solución. Ahora la pregunta a mí es la siguiente. ¿Esta solución que yo tengo acá es neutra? O sea, yo tengo el agua, supongamos que esta pH 7, mi agua para los fideos. Y yo le echo un poco de cloruro de sodio adentro. Tengo cloruro y sodio. ¿El pH de esa solución va a seguir siendo 7 o no? ¿Agregué hidronio? ¿Agregué oxidrilo? Pregunto. ¿Agregué un ácido? ¿Agregué una base? ¿Qué les parece? No, yo tengo el agua y le agregué un poquito de sodio, de sal, porque para que los fideos me queden más saladitos. Lo único que le eché es sal. ¿Le cambié la proporción de iones hidronio a la de iones hidróxido de alguna manera? No. No. Entonces, ¿qué espero que esa solución, qué pH tenga? El mismo, así El neutro. mismo, 7. 7. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, entonces podríamos generalizar. Cuando yo pongo cualquier sal de estas, neutras, sal, cloruro de sodio, sulfato de potasio, cloruro de potasio, cloruro de amonio, se separan los iones y siempre tengo una solución neutra. ¿Podríamos decir así o no? Claro. Bueno, pero resulta que no es así. Algunas soluciones, cuando las pongo, ¿no? Soluciones neutras, yo las pongo y la solución termina siendo ácida. En otras soluciones, en otras sales, las pongo y la solución termina siendo alcalina. Y entonces dice, ¿qué pasó acá? Pasó lo siguiente. Los iones, esos que yo puse, los iones que yo puse, pueden tener distintas situaciones. Por ejemplo, ponle un poquito al anterior, Juan. En el caso del cloruro de sodio, el cloro y el sodio se quedan nadando y no hacen nada. Pero en algunos casos de los iones, por eso que digo que la hidrólisis es una propiedad de las sales, en realidad de los iones que producen las sales cuando se disuelven en agua. Algunos iones tienen la particularidad de reaccionar con el agua y otros no. El sodio no reacciona con el agua y el cloruro no reacciona con el agua. Solamente el agua los rodea, pero no reacciona químicamente con él. Algunos reaccionan ácido-base con el agua. Y usted va a decir, ¿pero cómo me doy cuenta si reaccionan o no reaccionan?
Y se dan cuenta por lo siguiente. Cuando reaccionen con el agua, ácido-base, generen una base fuerte, no reaccionan. Por ejemplo, si el sodio reaccionan con el agua, formaría hidróxido de sodio más hidrógeno, ¿cierto? Sodio más agua, le sacarían el agua el ion hidróxido, que se pegaría al catión y quedaría ion hidronio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando yo genero una base fuerte como el hidróxido de sodio, ahí no se va a producir la hidrólisis. Solo se va a producir la hidrólisis si yo genero una base débil. Entonces, los cationes se van a unir con el agua produciendo bases. Los ácidos se van a unir con el agua produciendo ácido. El cloruro se va a unir con el agua produciendo ácido. El sodio va a unir con el agua produciendo hidróxido. ¿Está claro? Entonces, cuando el ácido generado o la base generada sean fuertes, esa reacción no va a ocurrir. Como el sodio va a formar hidróxido de sodio, que es fuerte, no va a reaccionar con el agua. El cloruro va a formar ácido clorhídrico, que es fuerte, no va a reaccionar con el agua. Ahora sí la otra, Juan. En cambio, supóngase que yo tengo cloruro de amonio. Es una sal. Genera cloruro y amonio. Entonces, el cloruro va a reaccionar con el agua produciendo ¿qué ácido? Acá está. El cloruro va a reaccionar con el agua, el hidrógeno, produciendo ácido clorhídrico, que es fuerte. Entonces, ¿se va a hidrolizar? ¿Va a reaccionar con el agua para producir un ácido fuerte? No. Solo se va a hidrolizar, producir un ácido débil, reaccionar con el agua. Hidrolizar es cuando reacciona con el agua, se dice que se hidroliza. ¿El cloruro va a reaccionar con el agua? O sea, ¿se va a hidrolizar? No, porque va a formar un ácido fuerte. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver qué pasa con el amonio. El amonio reacciona con el agua produciendo amoníaco e hidrógeno. ¿Y el amoníaco qué era? ¿Una base cómo? Débil. Débil. Entonces, ¿el amonio va a reaccionar con el agua? Es decir, ¿se va a hidrolizar? Sí. Claro, porque forma una base débil. O sea, el amonio se hidroliza. Repito, yo tengo cloruro de amonio, genera cloruro más sodio. El cloruro, acuérdense que los aniones dan ácidos. El cloruro, ¿qué ácido va a dar cuando reaccione con el agua? Ácido clorhídrico. ¿Es un ácido? Clorhídrico. ¿Es un ácido fuerte o débil? Ah, Fuerte. claro. Entonces, ¿va a hidrolizar el cloruro? ¿Va a reaccionar con el agua? No. No, porque genera un ácido fuerte. La condición es que genere un ácido débil. ¿Ah? Vamos a ver el amonio. El amonio con el agua, ¿qué hace? El amonio le transfiere un hidrógeno acá, genera amoníaco más hidrógeno. Entonces, el amonio cuando se hidroliza, produce una base débil. Entonces, ¿se hidroliza el amonio? Sí. Sí, porque produce una base débil. Entonces, fíjense que este ion no hace nada, queda nadando. Este ion se hidroliza. ¿Y qué genera acá cuando se hidroliza? Hidrógeno. Entonces la solución va a ser ácida. ¿Por qué? Por hidrólisis del amonio. Entonces, cuando yo disuelva esta sal neutra, el cloruro de amonio, la solución resultante va a resultar ácida. ¿A qué causa? Y que el amonio se hidroliza. ¿Qué quiere decir se hidroliza? ¿Qué pasó? Se hidroliza. ¿Qué quiere decir se hidroliza? Que reacciona ácido-base con el agua para generar una base débil, en estos casos, más hidrógeno. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Entendieron, chicos? Bien. Seguí adelante, Juan. Mover el mouse, vos estás con la compu. Sí. ¿Ahí se Fíjate ve? que yo te activé como para que lo muevas. No, ¿Ahí se ve mi mouse? no, qué raro. Se ve activado el control. Bueno, no importa. Se pasa el otro, Juan. No, anterior no tenés el acético, el acetato de sodio. O más adelante, capaz que esté. A ver, no, capaz que esté más. A ver. Acá más abajo, en la 46. Sí, sí, más adelante, la 46.
¿La ves? Sí, acá está. Bueno, fíjense acá. Yo tengo, la sal esta es el acetato. Apareció, dejaste de compartir, dejó de compartir. Sí, ahí lo pongo de nuevo. Sí. Ahí se ve. Perfecto. Miren, chicos, acá tengo el acetato de sodio. Señalale en la de abajo, el acetato de sodio. Eso. Ahí tengo el acetato de sodio. Va a producir el anión acetato, del otro lado, y el catión sodio. ¿Está? Entonces, quiero saber, si va a haber hidrólisis, tengo que analizar si estos iones que produce la sal van a reaccionar o no con el agua, que eso es la hidrólisis. ¿Está? Entonces, el sodio, si reacciona con el agua, ¿qué generaría? Los cationes forman bases. ¿Qué base formaría el sodio? Fuerte. Claro, ¿cuál sería? ¿Qué base generaría el sodio a partir de una base? ¿Qué base genera? El hidróxido de sodio, que es una Claro. base fuerte. Entonces, ¿se va a hidrolizar el sodio si genera una base fuerte? No. No se hidroliza. En cambio, vamos a ver qué pasa con el acetato. El acetato, con el agua, el acetato va a actuar como base y el agua como ácido, le va a dar un ion. Entonces va a quedar acético más ion hidróxido. Entonces, el acetato, cuando reacciona hacia con el agua, va a formar ácido acético. El ácido que forma como de fuerte o débil, ácido acético. Débil. Débil. Entonces, ¿se va a hidrolizar el acetato? Sí. Sí. ¿Qué va a generar? Iones hidróxidos. Entonces, al hidrolizarse el acetato, si yo pongo acetato de sodio, la solución va a resultar alcalina. ¿Por qué? Por hidrólisis del anión acetato. ¿Por qué? Genera el ácido acético, que es un ácido débil. ¿Está? Esta es la que se llama reacción de hidrólisis. ¿Está bien? Acá hoy vio que el amonio se hidrolizaba el anión, el catión. Acá se hidroliza el anión. ¿Está? Bien. ¿Entendieron el concepto de hidrólisis? Es un concepto de que los iones provenientes de las sales reaccionan o no con el agua. ¿Y cómo me doy cuenta si un ion proveniente de una sal en agua se hidroliza? Porque cuando reacciona con el agua y produce un ácido fuerte, no se hidroliza. O una base fuerte, no se hidroliza. Pero cuando produce un ácido, una base débil, sí se hidroliza. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sé que? O sea, los cationes, acuérdense que producen bases. Y los aniones producen ácidos. Si el ácido es producido, la base producida es fuerte, no se hidroliza. Si el ácido de la base producida es débil, se hidroliza. ¿Lo entendieron o no, chicos? Sí, sí. Bueno, Sí, sí, listo, sí. Juan. La parte teórica supuestamente entendida. A ver si queremos hacer algún ejemplo. ¿Tenés? Y yo no sé si, creo que no hay en los resueltos. El ejemplo que siempre tomamos es, por ejemplo, decidir si una solución es ácido o alcalina. Solución de A ácido ver, ácido. fíjate cuando es el cloruro. ¿Tenés la diapo esa del cloruro de amonio, del acetato de amonio? A ver, fíjate si alguna de esas diapos tenés acetato de amonio. Acetato de amonio. A ver, para que me parece que había uno para resolver de eso. A ver. Ay, no lo puedo abrir. A ver si achico la pantalla. Creo que el último. A ver. Ah, acá, esto, a ver. Te comparto esta página ahora. En los que estaban en la resolución. ¿Se ve esto? Sí, perfecto. Esperá, ya estoy. Entonces, dice, razonar el carácter ácido básico neutro en una disolución. Entonces yo tengo que el cloruro de amonio, ¿ven? Entonces, ahí no ven mi mouse, ¿no? No, a ver, te lo trato de poner otra vez. A ver. Control remoto. Traté de moverlo, a ver. Si hay control de pantalla compartida, ahí está. Esperá, me sale el control, a ver, espera. Control, me parece que tengo que apretar algo, a ver acá. Ahí, ya se ve, ya se ve. ¿Ven? Bueno, listo. Entonces, ¿lo ven ahí?
Sí, se ve tu mouse. Bueno, Sí, sí, entonces, yo tengo acá el cloruro de amonio, que es una sal, ¿no es cierto? Entonces, tengo amonio y tengo cloruro. Entonces, acuérdense que los cationes producían bases y los aniones producían ácidos. Acá, el clorhídrico, ¿qué ácido va a producir? El cloruro, digo. Hidróxido de cloro. No. El cloruro, por un anión, produce un ácido. ¿Qué ácido se va a producir derivado del cloruro? Ah, ¿un ácido fuerte? ácido cloro. El ácido clorhídrico, que es fuerte. Entonces, ¿se hidroliza o no el cloruro? No. No. No, En porque es cambio, fuerte. el amonio con el agua va a producir una base. ¿Qué base va a generar? Cuando Fuerte le dé, también. ¿qué base? Fuerte, ¿no? ¿Qué base? Fíjense, amonio más agua da a dar amoníaco más hidronio. Entonces, la base de amoníaco, ¿cómo es? Acá está. Amonio más agua, amoníaco más hidronio. Entonces, esta base que se formó, ¿cómo es? Débil. 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 Entonces, este se va a hidrolizar. Entonces, como genera hidronio, la solución va a ser ácida. O sea, el pH va a ser menor que 7. ¿Por qué? Porque se hidroliza el catión. ¿Está? Bien. En cambio, en el caso, por ejemplo, si tenemos acetato de amonio, corre un poquito para arriba, Juan. ¿Viste? No sé, te tengo que sacar el mouse a vos, a ver. Espera, a ver. Ah, vos podés, yo no. Ahí está. Entonces, se corre otra vez. Ya, ahí está. Entonces, acá tengo acetato de amonio. Produce acetato y amonio. Entonces, cuando se hidroliza el acetato, acuérdense que los aniones producían ácidos. Entonces, el acetato, ¿qué ácido produciría? El ácido acético, que es un ácido como débil. Entonces, el acetato se va a hidrolizar. Se va a hidrolizar. El amonio, ¿se acuerdan? El amonio, habíamos dicho que se va a hidrolizar porque producía amoníaco, que es una base débil. Entonces, acá se hidroliza tanto el anión como el catión. Entonces, ¿de qué va a depender? Este cuando se hidrolice, ¿no es cierto?, va a producir iones hidróxido. Y este cuando se hidrolice va a producir iones hidróneo. Entonces, ¿quién va a predominar? Y depende de si se hidroliza más este o se hidroliza más este. ¿Tá? ¿Y de eso de qué va a depender quién se hidroliza? Y de la constante ácida. Ustedes vieron, cuando hicieron los problemas, que la constante, estas dos constantes, la constante Ka y la constante Kb, son iguales, 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, en este caso particular, este se hidroliza igual que este. Entonces, la cantidad de ácido producido, la cantidad de iones hidróxido producido por este, es igual a la cantidad de iones hidróneo producido por este cuando se hidroliza. Entonces, la solución sigue siendo neutra, a pesar que se hidroliza el catión y el anión. ¿Por qué? Porque los pK son iguales. O sea, el pH del Ka y el Kb son iguales. En este caso particular. Por eso que daba más arriba, a ver si lo podemos ver, daba como dato Ka y Kb. Entonces, por acá me parece que estaba Ka y Kb. ¿No? Ahí estaba. Abajo de eso. Ahí. Está. Acá miren, que de la mano el Kb era 1,8 por 10 a la menos 5 y el K de ácido 1,8 por 10 a la menos 5. De estos constantes va a depender cuántos se hidrolizan. Entonces, como las dos constantes son iguales, la hidrólisis de tanto del amonio como del acetato van a ser iguales. Entonces, van a producir soluciones neutras. Básicamente eso, chicos. Básicamente tengan en cuenta eso para este problema. Después, pues, hay una formulita para calcular. Ustedes tienen, chicos, un archivo donde estaban todas las formulitas para usar en cada situación. Yo se los daba, no sé si ustedes lo tendrán en la plataforma. Archivo donde estaban todas las formulitas que usaban en cada caso. En ácido fuerte, en base fuerte, en ácido débil, base débil, la fórmula para hidrólisis, la fórmula para ¿cómo es? Buffer.
A ver si yo puedo buscar ahora, no, ¿no es cierto, Juan? ¿Puedo buscar en mi archivo? No. No, tengo que dejar de compartir yo y buscar vos. Bueno, dale. Sí, a ver si puedo, a ver si le subo eso. ¿Qué hora es? Ahora déjame el mouse un cachito que está. Sí, dale. A ver, para te tengo que sacar el control remoto vos. Stop. Listo. Ahí está. A ver si yo puedo compartir pantalla. Aceptar. A ver si lo puedo, si lo encuentro aparte. A ver si encuentro el archivito este. Que estaba bueno. Que era donde están todas las... Estas me parece que son. ¿Las ven, chicos? No, no compartiste nada por todavía. Ah, espera. Para que a lo mejor te tengo que permitir que compartas. Espera, yo le puse compartir, espera que pongo de nuevo. Aceptar. El anfitrión inhabilitó, dice. El anfitrión inhabilitó la función compartir. Ahí ya te permito. A ver. No, todavía no me permiten. ¿Ahora? A ver. Ahora sí. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Bien, bueno. Acá entonces, acá en esto se la subo si quieren, si les interesa la plataforma para que lo vean. Acá yo les daba todas las formulitas para usar en cada caso. Ustedes, ¿qué es toda esta porquería que hablamos de la unidad 9? Es para estudiar distintas situaciones donde la concentración de iones hidronio y la concentración de iones hidróxido no son iguales, porque en una solución neutra lo son. Entonces, muchas veces se presenta la necesidad de evaluar si una solución es ácida o alcalina. Entonces, ¿qué elementos yo tengo, qué parámetros tengo para evaluar si una solución es ácida o alcalina? Y bueno, tengo el pH, una manera de evaluarlo. Yo digo, ¿la solución es ácida? Sí, tiene pH 4, ya está. O puedo usar el pOH. ¿La solución es alcalina? Sí, tiene pOH 4, ya está. O puedo usar la concentración de hidronio. Puedo decir, por ejemplo, la concentración de hidronio de esta solución es 10 a la menos 2. O la concentración de hidróxido, cualquiera de estos 4 parámetros sirven como para evaluar la acidez o asicidad de una solución. Y estos 4 parámetros, dado uno, yo puedo calcular todos los otros, con estas 4 formulitas que tengo acá. El pH es menos logaritmo concentración de hidróxido, pOH menos logaritmo de hidróxido, pH más pH 14, hidrógeno por hidróxido, 1,0 por 10 a menos 14 a 25 grados centígrados. Yo puedo calcular todo. Por ejemplo, si yo tengo que el pH es 6, supónganse, pH es 6, ¿qué digo? De acá, entonces, puedo poner pOH, puedo poner 14 menos 6 y lo saco, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, para saber hidrógeno, puedo saber, si tengo pH, hago el antilogaritmo de menos pH y me va a dar, si es 6, me daría la menos 6. O sea, conociendo uno cualquiera de estos parámetros, con esta formulita puedo conocer los otros 3. ¿Está claro eso? Para una solución no tengo que dar el pH, el pOH, no. Dado cualquiera de estos, yo puedo calcular los 3 que faltan. Bien, eso es lo primero. Nosotros muchas veces le damos problema de eso. El pH de una solución es tanto. ¿Cuánto es la concentración de iones hidróxido? Eso tiene que practicarlo. Pasar de una a cualquiera de estas. Segunda situación. Nosotros tenemos los ácidos. Pueden ser fuertes o pueden ser débiles. ¿Cuándo un ácido es fuerte y cuándo es débil? Escucho ofertas. ¿Cuándo digo que un ácido es fuerte? Cuando hace bien, ¿qué cosa? Cuando yo lo disuelvo en agua y hace bien, ¿qué cosa? ¿Me escuchan? Sí, Sí, se sí. escucha. ¿Qué hace? ¿Por qué es fuerte, digo? Porque su reacción con el agua, por ejemplo, tengo clorhídrico más agua, ¿qué reacción me da?
Faltó estudio para hoy. El cloruro más hidronio. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, yo tengo el hidronio ahí. Entonces, esa reacción es completa. ¿Se acuerdan completa? ¿Qué quiere una reacción completa? Ahora el problema, ¿sabes cuál es el problema, chicos? Que utilizamos todo lo que vimos antes. Entonces, si lo de antes lo tengo medio tecleando, ahora estoy en el rehorno. Entonces, ¿qué era una reacción completa? Esto es equilibrio químico, unidad 8. ¿Qué era una reacción completa? Cuando Ocurría- reaccionaba todo. Claro, hasta que se acaben los reactivos, o por lo menos uno que es el reactivo limitante. Entonces, el clorhídrico en agua reacciona completamente para formar cloruro más hidronio. ¿Está? Entonces, esa reacción es completa. En cambio, yo tengo, por ejemplo, el ácido acético, o el ácido cianhídrico, o el ácido nitroso, o cualquiera de esos, que son débiles, produce, por ejemplo, ácido acético más agua te da acetato más hidronio. Esa reacción, en realidad, no es una reacción completa, sino una reacción reversible, que tiene una constante de equilibrio, una Ka. Entonces, eso es un ácido débil. En el caso de ser un ácido fuerte, ¿qué puedo obtener? Y puedo contener la concentración de hidronio. ¿A qué va a ser igual la concentración de hidronio? N veces la concentración inicial del ácido. Por ejemplo, si fuera ácido clorhídrico y yo tengo la concentración analítica o concentración inicial, era 1 molar, era por ejemplo 0,5 molar, entonces ¿cuál va a ser la concentración de hidróxido? 0,5 por 1. ¿Ese N qué era? El número de hidrógeno que tenía la molécula. Como el clorhídrico tenía 1, entonces la concentración de hidronio de una solución 0,1 molar de ácido clorhídrico es 0,1 molar. ¿Entendieron? Esto es lo que debieran haber visto por lo menos en el capítulo 9. Todo esto. Esta es la teoría del capítulo 9. Si es débil, tengo que usar esta formulita, que la constante del ácido, a partir de esto, y tengo de dos formas. Para calcular hidronio, la aproximada, para que se acuerden, yo les digo siempre la raíz de K. Entonces, raíz de Ka por CA. Y eso tiene que cumplir esta condición, que la concentración del ácido sobre el hidronio es mayor que 100. ¿Lo practicaron esto, Juan? Esta historia para obtener el Ka y el hidronio. Sí. Es más, hoy cuando arranqué hablé de eso también un poquitito. Bueno, esto tiene si no se produce esta aproximación, tiene que usar la ecuación completa, que es esta. Esta, digamos, la simplificación cuando se cumple esto. Que la concentración del ácido es 1000 veces más. Entonces, ¿ustedes qué hacen primero? Yo les digo, ¿cuánto es la concentración de hidronio del ácido acético? Que la constante del ácido es 1,8 por 10 a la menos 5, si la concentración analítica del ácido inicial es 0,1 molar. Entonces, ustedes ponen eso acá y obtienen un valor. Entonces, es un valor de hidronio. Lo ponen acá abajo y hacen el cociente. La concentración analítica del ácido. Si esto le da mayor que 100, listo, se van a dormir la siesta. Si esto le da 80, están en el horno, tienen que aplicar esta ecuación de abajo. ¿Está? Bueno, después la base lo mismo. Si la base es fuerte, ven igual que este. Hidróxido es igual a N veces la concentración de la base. Y bases débiles es esta forma, la aproximada, ve que tiene una forma bastante parecida. ¿Ya esto? Acá hidróxido de sodio igual a la raíz cuadrada de KBCB. Acá es KK y acá KBCB. Por acá constante de la base por concentración analítica de la base. Si hacen eso y le da mayor que 100, esto, se van a dormir la siesta. Si no, hay que aplicar esta fórmula. Buffer. Yo lo que les decía, que la fórmula exacta simplemente es la cuadrática. Cuando Claro. hacen la disociación del ácido de la base, se toma en cuenta que es lo mismo que la constante de equilibrio. Llega a la cuadrática porque les va a quedar un x cuadrado, un x y un valor. Exactamente. Bueno, entonces, después del buffer, ¿se acuerdan que el buffer, qué era el buffer, chicos? ¿Qué era un buffer? Hacía que no varía tanto el pH. Un Claro. amortiguador. Como que la amortigua. Bueno, ¿y químicamente qué es? ¿Cómo tenés un buffer? Es una mezcla. Un ácido débil y una base. Claro, un ácido débil en presencia de una sal, una base conjugada, y el ácido y una base débil en presencia de una sal, un ácido conjugado. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ácido débil, supónganse que el ácido acético, que es más fácil.
con su sal, que es el acetato de sodio, por ejemplo. Entonces yo cuando tengo ácido débil, ácido acético más acetato de sodio, tengo un buffer, ¿cierto? Porque ahí entonces ocurre una serie de fenómenos que seguramente la han explicado. Entonces, ¿cuál es la fórmula que hacemos? Cuando es un ácido tengo hidrógeno igual a K por Ca sobre Cs. Esta es la forma digamos, no logarítmica, y esta es la ecuación logarítmica que aplicando el logaritmo acá me queda pH igual a pK por logaritmo de sal sobre ácido. Y en el caso de la base, pongo hidróxido KBCB sobre la concentración de la sal o concentración del ácido conjugado, lo mismo. Entonces, y esta es la forma analítica. Entonces, esto es para calcular en el caso de los buffers. Esto es lo que decía Juan hoy, que como yo tengo que considerar la concentración de la sal, tengo que considerar el volumen final. Si yo cuando le agrego a un buffer una cierta cantidad de una sustancia y quiero calcular de nuevo el pH, tengo que considerar para calcular la concentración final de la base y la concentración final de la sal, el volumen final de la solución. Si yo a 1 litro de buffer le agrego 1 mililitro de un reactivo cualquiera, de una solución, no pasa nada, porque de 1000 a 1001 no pasa nada. Pero yo tengo, por ejemplo, 40 mililitros de buffer y le agrego 10 mililitros de otra solución, y ahí se modifica, porque pasó de 40 a 50 de volumen final. Entonces ahí tengo que considerar como volumen final para calcular las concentraciones, la opción molares son todas estas, y el volumen final de la solución luego del agregado. Y finalmente tenemos lo que vimos hoy, que son estas formulitas, ¿cierto? De hidrólisis. Que ¿se acuerdan? De una sal produce un anión y un catión. Y tengo que determinar quién se hidroliza. ¿Quién se hidroliza? Y tengo que ver si produce un ácido o una base débiles. Acuérdense que los aniones producen ácidos y los cationes producen bases. Entonces la formulita para calcular el hidróxido, en este caso el hidróxido final, es la raíz cuadrada de la constante de hidrólisis por la concentración de la sal. Y en el caso del catión es la constante de hidrólisis por la concentración de la sal. Pero nosotros nunca le vamos a dar como dato la concentración de hidrólisis. Para las constantes de hidrólisis se van a calcular como el KW, en el caso del anión, como produce un ácido, eso de la K del ácido. Y en el caso del catión, como produce una base, sale la K de la base. Entonces, los datos siempre son generalmente K de ácido y K de la base. Ustedes hacen este cociente y tienen este dato. Después ponen acá la concentración de la sal. KW, ¿no? ¿Cómo? Que yo le digo lo importante, ¿saben cuánto es la KW, no? ¿Cuánto es el valor de KW? La deberían saber hace más de una semana ya. Sí, 1,0 por 10 a la menos. menos 5, menos ¿era? 14, menos 14, ¿no es? A la menos 14, claro. Por eso es lo de 7, porque fíjense que como yo en el agua, supuestamente, la concentración de iones hidróxido y la concentración de hidrógeno son iguales, y la constante del producto iónico, lo que se llama producto iónico del agua, es 10 a la menos 14, entonces, como tiene que ser igual la de los dos, tiene que multiplicarla, no hay otra que sea 10 a la menos 7 la de hidróxido y 10 a la menos 7 la de hidrógeno. Y el logaritmo de eso es 7. Por eso que el pH neutro es 7. Porque el logaritmo de la concentración de iones de hidróxido va a ser 10 a la menos 7. O sea, la concentración de hidrógeno va a ser 10 a la menos 7. Tienen que repasar un poquito esto. No sé si alguno de los que está en el grupo de repaso, eso del ingreso. ¿Alguno de los que está conectado está en el curso de repaso del ingreso? En el curso nivelatorio, ¿alguno está de acá? No. Bueno, si ustedes quieren, ¿cuándo estaríamos dando esto, Juan, más o menos el repaso de esto? Y por lo menos dentro de... La semana que viene. Que viene como pronto. Bueno, nosotros si ustedes quieren entrar al repaso de esto, que vamos a explicar esto y vamos a hacer algunos ejercicios, les damos el link, porque eso es para los alumnos que no aprobaron el curso de ingreso. Pero le vamos a dar al link. Yo estoy. Bueno, los que están lo van a ver. Lo vamos a hacer un poco, explicar de nuevo, y vamos a ver, vamos a hacer problemas de todo esto. Uno de buffer, otro ácido fuerte, un ácido débil, una de hidrólisis y todo, para que vean. Entonces, a los que no pueden entrar, le vamos a dar el link en la plataforma, y entonces el que quiere es optativo, no obligatorio, entra y ve repaso de unidad 9. ¿Está bien? Perfecto. Bárbaro. Sí. Bárbaro. Bueno, chicos, yo me tengo que ir porque tengo el final ahora, Juan. Sí, yo me conecto con vos, pero al final no está la otra chica.
Y no sé, me parece que no está. A ver, porque vos que justo operaron al hijo de ella que tiene apendicitis y está re complicado con ese asunto. Pero Bárbaro, yo me conecto, Ricardo. Bárbaro, listo. Bueno, chicos, la contraseña que no se la dije es hidrólisis. Todo con minúscula. ¿Sin acento? Sin acento. Hidrólisis sin acento y todo con minúscula. Bueno, listo. Listo. Bueno, chicos, Nos vemos. Muchas Chau. gracias. Chao, nos vemos. Hasta Ahora me luego. conecto, Ricardo. Dale.